Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan. El Ministerio Casa de Oración tiene a bien hacer lectura de el siguiente acta. El Ministerio del Evangelista Reformado. El Ministerio del Evangelista Reformado se enfoca en proclamar la gloria de Dios, la gracia inmerecida de la salvación y la justificación por la fe en Jesucristo. Su mensaje descansa en la convicción de que la salvación es una obra soberana de Dios y que el Evangelio es el poder divino para salvar a todo aquel que cree. A diferencia de ciertos enfoques modernos que buscan principalmente decisiones emocionales o respuestas momentáneas, el evangelista reformado procura exponer fielmente las escrituras, confrontar al pecador con la realidad de su pecado, llamar al arrepentimiento y anunciar la obra redentora de Cristo, confiando plenamente en la acción eficaz del Espíritu Santo. La soberanía de Dios en la salvación. La base del evangelismo reformado es la convicción de que Dios es soberano en la obra de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37. Estas declaraciones bíblicas muestran que la salvación no depende del mérito humano, sino de la gracia de Dios. Sin embargo, Dios ha determinado usar la predicación del Evangelio como medio para llamar a los pecadores a Cristo. La proclamación fiel del Evangelio. La tarea principal del evangelista es anunciar a Jesucristo crucificado y resucitado. El apóstol Pablo declaró: porque no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Asimismo enseñó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. El mensaje central del evangelista reformado es la cruz de Cristo, su sangre derramada para el perdón de los pecados y su gloriosa resurrección para la justificación de los creyentes. El llamado al arrepentimiento. El evangelismo bíblico no consiste únicamente en informar, sino también en llamar a los hombres a arrepentirse y creer. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3 y 19. La verdadera conversión incluye arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo, equipando a la iglesia para evangelizar. El evangelista reformado no busca simplemente predicar a multitudes, sino capacitar a la iglesia para cumplir su misión. El Señor Jesucristo ordenó, por tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación. Mateo capítulo 28, verso 19. Y el apóstol Pablo enseñó que los ministros existen para perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 12. Por ello, el evangelista reformado procura enseñar doctrina sana, fortalecer la fe de los creyentes y prepararlos para compartir el evangelio en su familia, trabajo y comunidad. El testimonio de la historia. La historia de la iglesia muestra que la soberanía de Dios nunca ha sido un obstáculo para el evangelismo.
Juan Calvino promovió la obra misionera, enviando predicadores desde Ginebra hacia Francia y otras regiones de Europa. Jonathan Edwards participó activamente en los avivamientos del siglo XVIII, predicando la necesidad del nuevo nacimiento. George Whitefield, firme creyente en la doctrina de la gracia, fue uno de los evangelistas más influyentes de la historia cristiana. Charles Spurgeon proclamó constantemente al evangelio y llamó a los pecadores a venir a Cristo. William Carey, considerado el padre de las misiones modernas, sostuvo una profunda convicción de la soberanía divina mientras impulsaba la evangelización mundial. Y más recientemente podemos citar a John Stott, Tim Keller y John Piper, entre otros, que han enfatizado la soberanía de Dios y sin embargo no disminuyeron en su actividad de la urgencia de la obra evangelística, sino que la fortalecieron, porque para ellos la predicación del evangelio cumplirá el propósito de Dios. En ese sentido, la confianza del evangelista reformado consiste en predicar la palabra, el evangelio, porque sabe que el resultado final le pertenece al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3:6. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Isaías 55:11. Por ello, su confianza no está en métodos humanos, estrategias de persuasiones o técnicas emocionales, sino en el poder del Espíritu Santo obrando mediante la palabra de Dios. Conclusión. El ministerio del evangelista reformado consiste en proclamar fielmente el evangelio de Jesucristo, llamar al arrepentimiento y a la fe, equipar a la iglesia para la misión y confiar plenamente en la soberanía de Dios para salvar a los pecadores. La certeza de que Dios gobierna la salvación no debilita el evangelismo, lo fortalece. Predicamos porque Cristo nos los ordenó, porque los hombres necesitan el evangelio y porque Dios utiliza la proclamación de la palabra para llamar a los suyos a la fe. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Sol y Deo Gloria. Evangelista reformado Leopoldo Valdés Teo. Muchas gracias.